Bueno, queridos alumnos de primero de bachillerato B del IES El Olivo, vamos a por la segunda parte del tema 3, el conocimiento científico, estudiando qué entendemos por ciencia. ¿Qué entendemos por ciencia? En primer lugar, dividimos este apartado en tres secciones. Una de ellas llamamos los caracteres del conocimiento científico. El segundo, muy importante, que es para que tengáis una idea de qué va la ciencia, una clasificación dentro de las posibles que hay de las ciencias. Y por último, los problemas que tiene la aplicación del método científico a algunas disciplinas, ¿vale? Por ejemplo, a sociología. Bien. Vamos allá con la primera parte, las características del conocimiento científico. Primera característica, es racional y objetivo. En este sentido, es similar al filosófico. Racional es que tiene que dar razones de sus verificaciones, ¿no? Por lo tanto, se debe referir a hechos, y objetividad quiere decir que este tipo de razones se tienen que dar no desde el punto de vista del sujeto, sino desde el punto de vista de la concordancia con los hechos o con los objetos, desde el punto de vista objetivo. ¿Qué significa que es experimental? Bueno, que es experimental significa que se puede obtener a partir de experimentos e inferencias y para ser contrastados por los hechos. ¿Qué significa que es sistemático? Bueno, en primer lugar, un sistema se articula a partir de teorías, leyes, hipótesis y hechos verificables que demuestran estas hipótesis, de manera que es un entramado que conforma entre todas estas conforma lo que se llama un sistema, ¿verdad? Y el hecho de que sea público, ¿qué significa? Pues público significa exactamente que la ciencia debe darse conocida como un hecho objetivo a todo el mundo. Y el método por el cual se ha llegado a que este producto pueda ser exhibido. Es lo que Popper llamaba el mundo 3. Ya hablaremos detenidamente de qué se trata el mundo 3, aunque podemos adelantar que es el mundo de las objetividades, de los libros, de las publicaciones, de lo que ha constituido la cultura como un ente ya separada de la misma productividad del hombre, es decir, lo ya terminado. Bien. En cuanto he puesto aquí un apartado que habla de los grandes paradigmas de la ciencia, porque la ciencia ya a partir de Kuhn, en el libro La estructura de las revoluciones científicas, se suele diferenciar entre tres grandes paradigmas: la ciencia antigua medieval de Aristóteles y Ptolomeo, una ciencia fundamentalmente cualitativa, la revolución científica a partir del Renacimiento, que tiene su colofón en el determinismo clásico de Descartes y Newton, y la fundamentación de la mecánica. Y por último, pues a partir de los descubrimientos de la relatividad de Einstein y los desarrollos de la mecánica cuántica. Esos tres serían los paradigmas
de la ciencia. ¿Vale? Pasamos a una posible clasificación de las ciencias. En primer lugar, estarían las ciencias formales. Las ciencias formales son las ciencias deductivas, por ejemplo, matemáticas y lógica. Es decir, son unas ciencias que lo que les interesa el criterio de verdad como coherencia, donde no existan contradicciones, y sus conocimientos se organizan de una forma deductiva. Es decir, y no tienen mucha referencia con el mundo externo, aunque se le puede dar una aplicación como todo. Bien, son un cálculo o componen cálculos, diferentes cálculos a diferentes niveles. Las ciencias empíricas son diferentes, ¿vale? En ella actúa la verdad como correspondencia y las teorías empíricas deben tener una contrastación con los hechos reales, ¿vale? Se pueden llamar también ciencias fácticas porque se refieren a los hechos, ¿no? Y funcionan por leyes causales. Aquí hablaríamos de la física, de la geografía física, de la geología, de la biología, la física, la química. Bien. Las ciencias humanas. Las ciencias humanas. Aquí estaría la filosofía. Estas ciencias humanas se le puede llamar ciencias críticas. O ciencias del espíritu. Aquí no rige el mecanicismo, porque, como sabéis, las acciones humanas deben tener un sentido, una finalidad. Por lo tanto, ni nos va a servir aquí el método científico, ¿verdad? Tendremos que buscar otro método de comprensión y no de explicación. Entonces aquí convendría utilizar el método hermenéutico o bien otro método tipo dialéctico, ¿verdad? Etcétera. Bien. Aquí se puede incluir en las ciencias humanas el psicoanálisis también, y algunas ramas de la psicología, como la psicología humanista, dentro de las ciencias humanas. Y las ciencias sociales, que estarían conformadas fundamentalmente por la sociología, donde va a surgir la polémica que vamos a estudiar a continuación, sobre si esta ciencia se le puede aplicar el método científico de las ciencias empíricas o el método hermenéutico crítico de las ciencias humanas, ¿vale? Y aquí estará la célebre controversia que ha habido hace poco entre la Escuela de Frankfurt y la posición epistemológica racionalista de Karl Popper. Bien. Por último, vamos a ver las diferencias que hay o las afinidades o las relaciones que hay entre ciencia y sociedad. Aquí el problema es que todos los filósofos positivistas del siglo XX tratan de reducir la filosofía y la ciencia a fisicalismo, es decir, a los hechos que se dan en el mundo real, ¿vale? A los hechos físicos. Por lo tanto, según ellos, según estos positivistas o neopositivistas, se podría aplicar el método científico a todas las ciencias, ¿vale? O todas las ciencias podrían reducirse a método científico, que es lo que se llama el fisicalismo. La Escuela de Frankfurt se rebela contra esta concepción porque, claro, dice que en la sociología tanto el sujeto como el objeto de conocimiento es la misma persona, es decir, el sujeto, que a la vez es objeto para él mismo en la sociología, o la sociología que estudia, pues los hechos sociales, ¿vale? ¿Y quién es el sujeto de los hechos sociales? Pues los propios individuos. Por lo tanto, esta disputa, lejos de estar resuelta, se sigue manteniendo en los momentos actuales, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo tengo que decir de este apartado. Muchas gracias.